Pues bienvenidos todos a lo que es una mesa redonda experimental. Esto no es una mesa redonda cualquiera. Vamos a probar un formato nuevo llamado 59 segundos. No sé si alguno ve el programa de televisión y de eso se trata. Vamos a hablar del primer anuncio en el contexto de la parroquia y para eso vamos a primero partir de las personas. Os voy a hacer una presentación, no por orden, es que se me han cambiado aquí, por el orden de micrófonos. Voy a presentar primero a don Gonzalo Pérez Boquerín Estampa, amigo, sacerdote y además mi párroco. Hemos venido juntos porque es párroco de Villanueva de la Cañada, en Madrid, diócesis de Getafe. Él pues, es doctor en teología, profesor de historia de la Iglesia y muy conocido en España como experto en pastoral juvenil. Ha sido encargado de pastoral juvenil durante muchos años en Getafe y parte de ese equipo de gamberros que todavía les gusta hacer cosas muy divertidas en la pastoral juvenil, y no miro a nadie que tengo aquí, que todavía hay alguno que sigue siendo delegado. Bien, tiene 7 libros publicados, que son unos libros, bueno, ultimísimo, ¿no? Una biografía de don Marcelo y bueno, hay otro después de Homilías todavía que acaba de salir, pero es un gran intelectual, una gran persona y un gran amigo. Y les he pedido una cosa, vamos a divertirnos un poco. Le he pedido a cada uno, cuéntame una anécdota tuya que sea significativa y que sea divertida o diferente o que diga algo de ti para empezar. Vamos a probar en este formato de 59 segundos a que nos cuentes la anécdota. Aquí les voy a hacer sudar la camiseta, ¿vale? Entonces, si quieres, cuéntanos la anécdota y... Bueno, es una anécdota que me humilla mucho porque a veces he pensado que me podían llamar el barba azul, ¿no?, de mi parroquia, porque el Señor me ha concedido, y los obispos, al final, 10 vicarios parroquiales. Pero al final todos se han ido, bien sea porque bueno, el obispo les ha cambiado o bien porque ellos lo solicitaron, uno se ha ido de misiones, otros ha querido hacer religioso y al final la gente quiere tanto a los sacerdotes que es verdad que muchas veces venían luego a la sacristía y decían ¡ah, qué pena, siempre se nos va el mejor! Yo le decía, sí, por eso yo llevo 16 años en esta parroquia. Bueno, pues a cada anécdota... A mí que me gusta mucho trastear, le he pedido a la inteligencia artificial que nos hiciera un dibujo, una imagen, y vamos a poner la primera, y bueno, esto es lo que ha salido, ¿no? Así. Entonces vamos a ver qué tal se ha portado la inteligencia artificial con nosotros, ¿no? Entonces esto luego te lo regalamos, ¿no? Así como un meme para la salida. Bueno, siguiente participante. Esto parece un concurso, ¿eh? Y tiene algo de concurso en un cierto sentido. Francisco Murillo Roldán. Es párroco hoy en día. Bueno, ha sido párroco en muchos sitios. Empezó como vicario en San Nicolás de Requena, párroco de 4 aldeas. Estuvo en Gata de Gorgos y San Miguel Arcángel de 2011 a 2020, miembro del Consejo Pastoral Diocesano de la Diócesis de Valencia, pero hoy en día es párroco en Nuestra Señora de Loreto de Javea, que es provincia de Alicante, si no me equivoco. Y por lo tanto es un agente doble, ¿no? O sea, tiene diócesis de Valencia y provincia de Alicante. Y bueno, pues ha participado en muchísimos encuentros de renovación pastoral, en formaciones y mucho más. Entonces nos va a contar su anécdota y a ver qué tal, a ver si... Me pillas, Tote, No se lo ha preparado, pero no te la me lo he sabes. preparado, Te la no lo sabes. sé. A ver, cuéntamela. No sé, dame tiempo. La de la canción. ¿La de la canción? Que estabas en una pequeña aldea y no apagaste el micrófono. Ah, sí. Vale. Sí, recuerdo una vez, sí, estaba en una aldea, en mis primeros destinos, y decía a la gente, muchas veces, que apagaran el móvil, porque no paraba de sonar los móviles. Y resulta que una vez sonó el mío, ¿sabéis? Y entonces lo llevaba encima. Y tuve que disimular, ¿no?, a ver quién llevaba el móvil, mirando a los demás, a ver si llevaba el móvil, ¿no? Eso la gente no lo sabe. Sí. Un buen truco, ¿eh? Un buen recurso Sí. para párrocos, eso. ¿Y lo de la canción que cantaste? No sé. Aquí me has puesto que luego te pusiste a canturrear. A ver, esto es lo que cuenta aquí. Olvidaste apagar el micrófono, es que debe pasarle mucho, o sea, esto es algo que le pasa... olvidaste apagar el micrófono y mientras te preparabas para la comunión comenzaste a cantar una canción popular española sin darte cuenta de que todos te estaban escuchando. No sé. La congregación se unió a ti con la canción
y se creó un momento inolvidable de comunión y de alegría en la parroquia. Sí, no, eso no es mío, pero bueno, Que no es no tuyo. estaría mal tampoco. ¿No? ¡Ah! No es mío. Entonces, pero bueno, que también está Di que bien. sí, di que que también sí. está... Di que sí. que Vale. sí, que sí. Es Tengo que la decir que sí es inteligencia porque... artificial ha empezado a hacer de las suyas. ¿Ah, sí? Le dije, ponme las anécdotas. Bien, siguiente, David Omedes Palau, que es de Castellón, diócesis de Tortosa, pero eso de origen. Él nació allí, se convirtió, conoció la renovación carismática, se fue a la escuela de evangelización de Daniel Ans, muy conocido, y sintió la llamada del Señor para irse al seminario de Toulon, donde fue ordenado en Francia, diócesis de Fréjus-Toulon, y donde ahora hoy en día es párroco de Bosset, trabajando con otro sacerdote en equipo, y con un seminarista y con 2 vírgenes consagradas. Y su pasión es dinamizar las estructuras parroquiales en clave de primer anuncio, o sea que es un experto en estos temas. Cuéntanos tu anécdota, a ver si está... Mi anécdota es Ay, perdón, me faltó la foto. O sea, bueno, esta era la foto, pero bueno, esto, le dije que se parezca a Francisco Murillo y esto salió, ¿no? O sea, que bueno, esto es lo que hay. Siguiente. Vamos allá. Cuéntanos tu Bueno, pues, anécdota. mi anécdota es que cuando eres español y vives en Francia, en las fiestas del pueblo, en las verbenas, cuando ponen la Macarena, si hay 100 personas, hay 200 ojos que se giran hacia ti para ver si eres un verdadero español de carne y hueso, de esos que saben bailar la Macarena. Entonces al señor cura le toca hacer así y nada, y al final consiguieron que me apuntara a clases de baile country y por fin he encontrado un hobby, porque cuando era joven mi hobby era todo lo de la iglesia, todo mi tiempo libre lo dedicaba a las cosas de la iglesia, a evangelizar, a formarme y tal. Y un buen día mi hobby se convirtió en mi trabajo, entonces necesitaba un hobby, entonces por fin lo he encontrado. Esa es mi anécdota. Muy bien, pues aquí tenemos el dibujo, o lo que nos ha hecho la inteligencia artificial, y dice, esto es lo que tiene vivir en Francia y ser conocido como el cura español. Y esto es lo que le salió sin gafas, pero bueno, es lo más parecido que hemos encontrado a David. Muy bien, seguimos ya el último, que sería don Javier García Rodríguez, ordenado y formado en Santiago de Compostela en 2005, ha sido delegado de Pastoral Juvenil desde 2012 y ahora mismo es una especie de macrodelegado, ¿no? Tiene un montón de delegaciones, vicaría de evangelización, no sé, como que ha promovido, ha hecho carrera, ¿no? Y bueno, utiliza todo tipo de métodos de evangelización, Alfa, Una luz en la noche, FETA, Life Team, Bartimeo. Es un explorador, yo diría, que ha recorrido medio mundo también, le gusta viajar y ha recibido pues, galardones, premios y tiene una pasión por despertar a los bautizados y trabajar para los jóvenes. Y claro, como me entregó un poquito tarde el tema, le dije a la inteligencia artificial, venga, hazme una anécdota de él porque no me ha contado la anécdota. A ver qué sale. Y dice, durante un evento de la Jornada Mundial de la Juventud, Javier organizó una fiesta sorpresa para los jóvenes en la que convenció a un cardenal para que se uniera a ellos. La fiesta concluyó con un concurso de karaoke y Javier, con su espíritu fiestero, no dudó en subir al escenario con el cardenal para cantar la Macarena. Efectivamente. La actuación fue un éxito rotundo y se convirtió en el momento más comentado del evento. Los jóvenes quedaron encantados y el cardenal, aunque inicialmente sorprendido, disfrutó tanto que pidió repetir la experiencia en futuros encuentros. O sea que, no sé si te pega, pero le he dicho a la inteligencia artificial, mírate una entrevista de él y hazme la anécdota. Y esto es lo que ha salido. Y vamos a ver la foto, a ver si se parece. Bueno, más o menos así. Estamos ahí. Un aplauso. Muy bien. Bueno, pues ya conocemos a todos, más o menos, sabemos que son expertos. Gonzalo tiene Alfa en la parroquia, tiene Maús, tiene FETA, tiene de todo, vamos, por qué no decirlo. Y ahora vamos a conocer un poquito más y vamos a hacerlo mediante una metodología en la que también les he pedido que hagan cosas un poco extrañas. Lo primero de todo, tienen un primer turno, esto es importante para la mesa, de 2 minutos en el que nos van a decir, el primero es de 1 minuto, perdón, y nos van a decir qué es el primer anuncio para ellos, ¿verdad? ¿Lo habéis preparado así? Sí. Algunos estaban muy preocupados, oye, voy a prepararlo bien, necesito notas, y dije, no os preocupéis, que esto se hace sin nota, de memoria. Así que, en el mismo orden, esto es como un concurso, y 1, 2, 3, respondo otra vez, ¿qué es el primer anuncio para ti? Entonces... Pues para mí el primer anuncio es
la acción por la cual alguien que ha conocido a Jesucristo llega y se lo cuenta a otro. Para que sea completa la relación, pues se tendría que generar una relación de corazón a corazón entre el que habla de Cristo y el que lo acoge. Pero bueno, de una manera simplificada sería esto, ¿no? Hablar de Cristo a aquel que lo quiere o que no lo quiere escuchar. Está chupado esto del minuto, ¿eh? ¿Veis que perfecto, vamos, maravilloso. Francisco. Pues para mí el primer anuncio sería tres palabras. Primero, lo principal y lo transversal, ¿no? Lo primero es el primer paso para la evangelización, hablar de Cristo, ¿no? Y hablar del reino. Lo segundo, lo principal, que es el por quién estamos evangelizando. Y luego lo transversal, porque es el ingrediente, ¿no?, de cualquier acción evangelizadora. Siguiente, David. El primer anuncio es que Jesús ha muerto y resucitado para salvarte del pecado porque te ama y que Jesús es el Señor. Es el primer anuncio. Y los métodos del primer anuncio para mí es lo que te hace descubrir esto de manera existencial. Es decir, los métodos destinados a que una persona descubra que necesita ser salvada y que el que tiene esa salvación es Jesús. Que el drama de su vida es el pecado y que él no es más fuerte que su pecado, pero Jesús sí que lo es porque murió y resucitó para salvarle de eso, precisamente. Cuando la persona descubre que necesita ser salvada y acoge a Jesús en su vida como la solución al drama de su vida, que es su pecado. Clavado, justo te habían quitado el sonido, o sea que 59 segundos. Muy bien. Javier. Un poco por completar, para que lo que habéis dicho vosotros, yo diría dos cosas. Lo primero es poner a Jesús en el centro, no creemos en una idea, sino que creemos en alguien. Y en segundo lugar, una palabreja, que es una acción performativa. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que estás diciendo se está realizando. Cuando tú le anuncias a alguien, Jesús te ama, eso está sucediendo. Y es el quien tiene la capacidad de transformar. Por eso el recuperar el primer anuncio es dejar que Dios actúe. Eso es flipante. Diría esas dos cosas, poner a Jesús en el centro y una acción performativa. Bueno, como veis, esto no es cualquier gente que viene aquí a hablar en el panel. Están tan acostumbrados a hacer el primer anuncio que son capaces de hacerlo en 59 segundos. Si tuvieras que decirle a alguien el primer anuncio en 59 segundos, aquí te pillo, aquí te mato, esto no se lo han preparado, ¿qué le dirías? Tienes delante a una persona que no cree. Tienes 59 segundos para darle el primer anuncio. Le diría, Jesucristo existe, ha muerto por ti, ha resucitado también por ti, su corazón vive a través de la historia, te quiere como si solo hubieras nacido tú y es precioso que puedas arriesgarte a experimentar su misericordia, es decir, la aventura fascinante de descubrir que puedes ser amado con todos tus pecados y con todos tus fallos, no solo ahora, sino por toda la eternidad. No está preparado, ¿eh? Esto, mucho nivel. Siguiente, esto parece un concurso, no sé si los vamos a evaluar luego y eso, pero vamos, todos de sobresaliente, ¿eh? Pues yo diría... dilo en primera persona. Que tú no estás en el mundo por casualidad. Que tú no estás en el mundo porque el azar ha hecho que un día papá y mamá se encontraran. Que tú estás en el mundo porque hay un Dios que desde siempre ha pensado en ti y ha querido crearte porque tiene un proyecto para ti, porque quiere hacer de tu vida algo grande. Y ese Dios te puede ayudar a dar lo mejor de ti mismo, a ser la mejor versión de ti mismo y lo que más te impide ser tú mismo es tu pecado y Jesús te puede salvar de eso porque te ama y para eso murió y resucitó. Pues yo te diría, si lo tuviera delante, ¿no? Yo te diría y te preguntaría, ¿no? ¿Te has planteado alguna vez el sentido de la vida? ¿Tiene sentido lo que estamos viviendo? En medio de los sufrimientos, ¿qué respuesta le has dado? A la muerte, yo no sé, tu vida, ¿no? Pero ¿qué sentido le das a tus lutos? ¿A dónde te acoges? ¿A dónde te respondes? Yo te quiero presentar algo que puede dar sentido a tu vida, que la puede redondear, ¿no? Que le pueda dar esperanza, que le pueda dar una perspectiva, y es Jesús. Venga, yo a alguien concreto. ¿Cómo te llamas? Paco. Mira, Paco, yo te quiero mucho. Nos conocemos desde hace muchos años. Acabo de saber su nombre. Pero lo que quiero, lo que más deseo es transmitirte, decirte que Dios te ama desde la eternidad, que Él te conoce y te ama más que yo. Por eso, como llevas un montón de tiempo probando muchas cosas, te invito también a que lo pruebes a Él, que experimentes, que abras la puerta al corazón para que Él actúe. ¿Y cómo me invitas a Alfa?
Vente cuando... Es una cena. Te invito primer plato, segundo postre y chupitos. ¿Por qué te invito? Porque te quiero, Paco. Te aprecio. Muy bien. Oye, pues hemos visto formatos, maneras de presentarlo, según es cada cual. Aquí detrás hay una historia. Son párrocos. Bueno, Javier no es párroco, es delegado. Omnidelegado. Y estos sacerdotes que tenemos aquí son gente que se ha enfrentado al problema del primer anuncio, cómo hacerlo funcionar en su parroquia, en su contexto, en su comunidad, que han hecho un recorrido, que han sido inquietos, que han viajado, que han querido aprender de otros, y eso conlleva dos cosas, fracasos y éxitos, o fruto y no fruto. Entonces les he pedido, aquí sí que son 2 minutos que tendrían de tope, que nos comenten un éxito y un fracaso, algo que hayan vivido. Como queráis, libremente, si no nos aburrimos siempre del mismo orden. Pues empiezo. Al ataque, David. Empiezo yo. A ver, éxito yo diría que he encontrado la solución al callejón sin salida, bueno, creo que la he encontrado, al callejón sin salida, que es todos esos cientos y cientos de no practicantes que vienen a la iglesia para una boda, un bautizo, un entierro, o las fiestas del pueblo, etcétera, etcétera, y hay una especie de pulso invisible en el que nosotros sabemos que ellos han venido aquí a divertirse y ellos saben que nosotros hemos venido a aguarles la fiesta y a soltarles un sermón. La solución es un toque de humor. Entonces, si empiezas tu boda, tu bautizo, tu misa patronal con un toque de humor, luego puedes invitarles a Alfa y a lo que quieras. Ese es el éxito. Ese es el éxito. ¿Y el fracaso? Y el fracaso es que muchos no perseveran, o sea que, a ver, si invitas a 800 personas en Alfa, que es decir, todos los no practicantes que vienen para este tipo de eventos, estadísticamente 5% les puede interesar y puedes tener 40 personas en Alfa. El fracaso es los que primero les gusta, pero a largo plazo no perseveran, muchas veces por métodos de primer anuncio incompletos o más centrados en el contenido que en la integración en la iglesia. Muy bien, siguiente participante, concursante. Yo fijaos, cuestiono un poco al moderador de la mesa, porque la palabra fracaso y éxito, ¿no? A mí me encorseta y me incomoda, ¿no? Desde ahí, desde esa pregunta, ¿no? Desde el éxito, pues éxito todo. ¿Por qué? Porque entiendo que el éxito es responder, ¿no? A la llamada que Dios nos hace, la evangelización, y toda propuesta que hemos intentado, ¿no? Que intentamos hacer es precisamente eso. El éxito es la fidelidad, ¿no? En cuanto al fracaso, yo pensaría y lo pondría como sinónimo de dificultades. Sí, dificultades, sí. Sí. La dificultad de elegir un equipo, de buscar un equipo para poder realizar la acción de primer anuncio. También la cultura de la parroquia. Por cultura se entiende o se explica por la incomprensión ante lo nuevo, la dificultad ante la novedad, que te va a llevar siempre gente que no va a estar de acuerdo contigo, pues la dificultad también. No sé, eso. Yo un poco por compartir también, dejar que Gonzalo hable el último, porque siempre empieza el primero. Entiendo un poco como Paco, o sea, en este tema no veo tanto el tema del fracaso, sino el tema del laboratorio. O sea, un poco hay que explorar, ¿no? El tema de cómo llegar a los de lejos. Y entonces, en este tema de ser laboratorio, yo reconozco que al principio cuando empezamos hacíamos cosas muy frikis. O sea, pero muy frikis, ¿no? Que era hasta como un poco incómodo, ¿no? Evangelizaciones o cosas. Y comenzó a llegar un poco el éxito cuando comenzamos a conocer métodos de primer anuncio que nos enseñaban a cómo se realizaba. O sea, tuvimos que aprender, tuvimos que hacer un camino de conocer y también de cambiar, de convertirnos, cambiar también nuestra mentalidad. Pero yo no llamaría tanto fracaso, sino que llamaría más bien laboratorio. O sea, fue un probar, pero hicimos cosas muy frikis, ¿eh? Pero muy frikis, si os cuento. Sí. Cuéntanos una. No, Gonzalo, es que me da mucha vergüenza. ¿El fracaso? O el éxito, sí. A ver, perdón, estoy como el nuncio, estoy acatarrado.
A ver, el éxito que Dios me ha permitido ver ha sido el que me enviaran a una parroquia donde no había nada, ni siquiera terreno, y en 17 años, pues no solo haber tenido el terreno, haber construido el templo y haber tenido una comunidad como la que ahora pues tenemos, con 1000 personas que vienen a misa los domingos, vocaciones que han salido al sacerdocio, a la vida consagrada en los últimos años, unos 7, 8, también a matrimonios, tenemos ahora mismo 10 grupos de novios, muchos carismas, muchos movimientos, o sea, lo que es ver una comunidad unida, ilusionada y con muchas ganas de evangelizar, ¿no? Entonces diríamos que ese es el éxito pues, con el que Dios veo que me ha bendecido, ¿no? Fracasos, quizás yo pensaría en no haber alcanzado todavía a formar una red de seglares que permitan dar continuidad al primer anuncio. De modo que el primer anuncio yo veo que se da y que tenemos, gracias a los métodos de nueva evangelización, cientos de jóvenes. En el chat de FETA hay casi 600, en el de Maús como 800, pero me desespera ver que muchas veces esto es como que se filtra, ¿no? El agua en el colador, y que no soy capaz de recoger esos frutos ni de construir interiormente la vida de muchas personas, ¿no? Entonces sería la continuidad, y para ello lo que es una verdadera formación de líderes o en el fondo de agentes de pastoral que acompañen bien a los convertidos. Wow, yo estoy impresionado porque estamos cumpliendo muy bien lo estipulado en la mesa Nos redonda. merecemos un aplauso. Un ¿no? aplauso Algo así. aquí para... Gracias. Vamos. Claro, muy bien. Es posible, ¿eh? Es posible en la iglesia hablar así también, ¿verdad? Entonces eso también es bueno. Bien, entramos en otra fase de la mesa redonda. Yo cuando me propusieron la mesa redonda siempre pregunto, pero es que las mesas ni son redondas ni son mesas. Pero no nos pongáis mesa para que nos veamos. La idea es que hablemos entre nosotros y que sea una especie de ten con ten, que no sea simplemente un discurso seguido de otro discurso, seguido de otro discurso. El riesgo es que a lo mejor no sabemos exactamente lo que piensa alguien, estamos viendo pequeños fragmentos. Yo solo quiero contaros por qué está invitado cada cual. Javier es delegado de juventud y ha trabajado tanto en colegios como en universidad. Y esto ha permeado hasta el punto de que ha acabado organizando encuentros de curas que quieren evangelizar, que quieren cambiar sus parroquias. Es decir, de la juventud ha llegado hasta la parroquia. Una cosa curiosa sin ser párroco, por una iniciativa o por un deseo o una necesidad también que identifica en la amistad con otros sacerdotes. Gonzalo viene de una zona muy cristiana como punto de partida y por lo tanto donde la misión también tiene una facilidad, que es decir, oye, si abres una iglesia la gente va a querer venir a la iglesia, pero a la vez también tiene una gran responsabilidad y una gran posible proyección. Y a lo mejor pues suenan a cifras muy, muy grandes, pero es consciente, ¿no?, de la necesidad de dar más pasos y tiene esa inquietud y busca eso también, ¿no? Entonces, claro, en el contexto nuestro, porque claro, vivimos en el mismo sitio, es relativamente fácil comparado con otros contextos. Y David viene del contexto contrario, de la Francia secularizada, en una diócesis altamente motivada por hacer evangelización, que ha tenido todo un ciclo durante más de una década en el que han sido pioneros en Francia y para el mundo entero también, y en el que se encuentran con comunidades con un punto de partida de 100 personas y que el éxito es pasar de 100 a 200. Eso es un 100% de éxito, vamos, ¿no? Es doblar, pero que a lo mejor uno dice, ya, pero es que aquí tenemos 15.000 personas alrededor de una parroquia y vienen 2.000 y nos parece poco, ¿no? Entonces, es otra medida de las cosas, es un terreno muy de misión, parece, en una sociedad muy postcristiana. Y Francisco, como doble agente, vive la diócesis en Alicante, pero en la diócesis de Valencia, pues vive algo que mucha gente de aquí puede estar viviendo. Primero, una localidad más de interior, en Gata de Gorgos, relativamente más de interior, donde hay un proceso de alfa, de comunidad, de renovar la parroquia, y después llegar a Javea, donde hay una población que vive, pero hay una población flotante enorme que también tenemos que atender. ¿Qué hacemos con las dos cosas? ¿Cómo interaccionan? ¿Cómo hago comunidad allí? Y son como 4 situaciones misionales en las que vivir el primer anuncio y que hemos pensado que eran muy interesantes. Y parte de lo que queremos es sacar un poquito la chicha, ¿no?, sacar el jugo a estas experiencias. Entonces,
Yo había preparado unas pequeñas preguntas que ya podéis rebotar entre vosotros y aquí ya sí que vale la polémica, ya hemos soltado el guante, ¿no? Ahí voy a desafiar al moderador y os voy a hacer una pregunta fundamental. Podríamos hablar de cambio, de cifras, de qué ha pasado con el primer anuncio, pero la pregunta es ¿qué te ha cambiado a ti como pastor practicar el primer anuncio? No tiene que hablar todo el mundo en cada pregunta, simplemente formato 59 segundos, pero alguna como esta puede ser muy interesante, ¿no? ¿Qué te ha cambiado a ti? Yo en mi caso concreto, yo creo que cambió mi sacerdocio, o sea, la forma de entender también el sacerdocio. Que yo creo que a veces es la mentalidad la misma que tenemos luego en las parroquias, ¿no? Que a veces pensamos solo en los que vienen, en los que tenemos. Y de repente el descubrir el primer anuncio me hizo pensar en todo el mundo, o sea, en todas las personas, que todo el mundo tenía necesidad de Dios. O sea, eso hasta cambió yo creo que mi forma de posicionarme ante los demás, de predicar, de hablar, de actuar, o sea, me cambió mucho, bastante. El Javi de antes de conocer el primer anuncio, al Javi de después de hasta mi sacerdocio, lo cambió enteramente, mucho. Mira, yo diría que ha salvado mi fe y mi ministerio, porque cuando yo era delegado de juventud, todo eran autobuses, Excel, ¿no? Organización. Como párroco hay un montón de cuestiones, facturas que pagar, gente que recibir, grupos que organizar. O como profesor en la Facultad de Teología tienes un montón de ideas, un peligro de teorizar o ideologizar demasiado la fe. Es verdad que el primer anuncio a mí me ha ayudado mucho, primero, a poder vivir a hablar de lo que vivo, ¿no? De Jesucristo, verificar mi fe día tras día e ir a lo esencial, ¿no? Frente a la tentación que a veces podemos tener de llenar de hojarasca y de otro tipo de elementos que no son esenciales a la fe y que hasta pueden tapar la fe, ¿no? Entonces yo diría que el primer anuncio me ayuda a verificar y a vivir mi fe apasionadamente pues cada día. A mí no me ha cambiado nada, porque yo, habiéndome formado en Toulon, nunca he visto mi sacerdocio de otra manera y nunca he hecho otra cosa más que el primer anuncio. A mí sí, a mí me ha transformado el primer anuncio, los métodos de nueva evangelización, porque respondí a una llamada interior que yo tenía. Yo me sentía que no podía ser el cura de la plaza, es decir, vivir en clave gestor mi sacerdocio, sino que era algo más lo que necesitaba. Y he descubierto pues, la presencia y la vida del Espíritu Santo me refiero, ¿no? He descubierto también el cómo situarme, ¿no? En clave alfa, por ejemplo, me ayuda mucho a no moralizar las relaciones, las conversaciones, ¿no? Escuchar muchísimo me ha ayudado. ¿Y cómo ha cambiado vuestra parroquia? Esto ya no es el pastor, es la parroquia. Tu parroquia o tu delegación, claro. Hombre, yo creo que a nivel, por ejemplo, de Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud, no sé aquí cómo funcionáis, pero en Galicia, en general, tenemos muy poquitos grupos de jóvenes. La fe en el norte está muy fría, no sé si lo sabéis, en el norte de España. Entonces, Galicia, el País Vasco, tal, en general es muy fría. Entonces tenemos muy poquitas parroquias, con muy pocos grupos. Está aquí la hermana Margarita, del Cotolengo, que es gallega de mi diócesis, que ella os lo puede decir, que hay muy poquita fe. En su parroquia en Santa Comba pues eran dos, ella y su amiga María, las que venían a todo. Somos de la misma edad, ¿no? Pero era casi imposible, o sea, en las parroquias no había jóvenes. Entonces te nombran delegado para coordinar ¿qué? Una pastoral que no existe. Hacíamos, yo que sé, a la JMJ, los de Getafe, se iban 800. ¿De Galicia cuántos íbamos? Si juntabas 2 buses ya era un mega éxito, o sea, porque no hay jóvenes, no hay esa cultura, ¿no? Entonces, la delegación cambió totalmente, o sea, pero no el tema solo numéricamente. Pero hay que tener cuidado con eso, a veces hay muchos números, pero no hay primer anuncio, o sea, no hay conversión, ¿no? Sino que hay más bien conservación, simplemente. Sino que cambió la mentalidad de los chavales. Los chavales pasaron de ser los equipos que teníamos, de ser consumidores, a ser evangelizadores. Eso para nosotros... Se quedó sin micrófono, Tenía que pasarle a alguien, Un aplauso, ha sido el primero. Muy bien. ¿Y qué nos cuentas de Francia?
Me preguntas qué es lo que ha cambiado. ¿Qué ha cambiado tu parroquia al primer anuncio? Pues ha cambiado que ahora el 100% de los niños que hacen la primera comunión perseveran, los padres hacen alfa, pasan a ser practicantes, etc. Esta es la primera parte de la frase. Segunda parte de la frase. ¿Sabéis cuántas personas hicieron la primera comunión el año pasado en mi parroquia? 7. Esto es Francia. Un número interesante, ¿eh? Os cuento yo de Francia también, porque en 2019 en Francia se superó el número de bautizos a el número de bautizos que hacíamos en España, en números absolutos. Es decir, se bautizó más gente, aunque relativamente es menos porque Francia es un país más grande. Pensamos en Francia como un sitio muy descristianizado, pero en la Pascua del año pasado se bautizaron 12.000 adultos, si no me equivoco, en la vigilia de Pascua. Es decir, que hay un impulso evangelizador en una iglesia que no tiene otra jugada que hacer primer anuncio, porque realmente han tocado fondo. Sí. Y entonces el fruto es espectacular, porque claro, de 0 a 1 es un 100% de éxito, ¿no? Nosotros decíamos eso en nuestro primer curso alfa, porque solo vino uno y se convirtió, dijimos 100% de éxito, o sea, un solo invitado, ¿no? O sea, En alfa, en Francia, las cifras han caído, por ejemplo, en 10 años tenemos un tercio de las bodas que teníamos hace 10 años, un tercio de los bautizos que teníamos hace 10 años. O sea, los sacramentos típicos de no practicante que va a la parroquia para pedir un sacramento ha caído a un tercio de lo que teníamos. Y al revés, los bautizos de adultos han aumentado de 5.000 a 9.000 en 10 años y en un año de 9.000 a 12.000. entonces la tendencia es muy buena, aunque pensemos que es un inicio pequeño, ¿verdad? Hay algo ahí que dices, está cambiando completamente cómo se piensa la iglesia y dónde se pone la carne a la hora de cocinar. O sea, hay que poner la carne en el primer anuncio, hay que echar el resto ahí, ¿no? Bueno, ¿qué ha cambiado tu parroquia, Pues, Francisco? Yo veo que está cambiando, llevamos la tercera cena de Alfa en la parroquia en la que estoy, que hemos empezado Alfa este año después de prepararnos, y voy viendo, lo que he visto en otras parroquias también, la anterior, es en hacer experiencia, en convertir el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de la misión, en experiencia. Ellos son los que invitan, ellos son los que acompañan, ¿no? Y es precioso ver a los laicos cómo ven el Evangelio como una experiencia de vida. Yo respondería diciendo que bueno, mi parroquia no existía y ahora existe, ¿no? Eso ha sido gracias a que el obispo la creó y luego al primer anuncio, puesto que si no hubiera habido ese primer anuncio no habría la gente que hay ahora. Pero a mí la verdad es que me ayuda mucho esta reflexión que hace James Malone, ¿no? En el libro de Una renovación divina, de que un indicio bueno para ver si la pastoral del primer anuncio se está haciendo bien sería al final del curso preguntar en misa, ¿no? Por los conversos. ¿Quiénes no estabais el año pasado y hoy sí que estáis aquí, ¿no? O sea, nunca he llegado a hacer esa pregunta, aunque me gustaría algún día llegar a hacerla, pero sí es verdad que cuando veo, este el año pasado no estaba, ¿no? Este tampoco, ¿no? Este se ha bautizado, eso diríamos que personalmente yo encuentro que ese es como lo que está cambiando en mi parroquia, la gente que no estaba y ahora está. Y luego el segundo fruto es generar una comunidad ilusionada por evangelizar a otros. Esto no solo se traduce en los métodos de primer anuncio que hay en mi parroquia, ¿no? Bueno, de Alfa, Emaús, etc., tal, sino que también es una parroquia ahora mismo que se ha puesto al servicio de la diócesis para ayudar a otras parroquias que están demandando que se les ayude en el primer anuncio, ¿no? Y esto es una alegría inmensa, ¿no? O sea, que va a haber una parroquia de referencia, una parroquia de esperanza que esperanza a otras, ¿no? Se le fue el tiempo. ¡Chan! Muy bien, aquí vamos a ser estrictos con lo del tiempo, que nos ayuda muchísimo. Ahora os voy a lanzar una pregunta porque esto parece los mundos de color de rosa. Entonces, qué bien, cómo cambia todo. ¿Se puede hacer primer anuncio sin que cambie la parroquia? Eso pasa, es algo que sucede, es algo... Tú has hablado de hacer el primer anuncio bien. Si se ha hecho bien, Malone dice que... Entonces, pero... O sea, yo creo que no, porque la fe se fortalece dándola. Entonces, siempre que se hace primer anuncio, el primer beneficiado es uno mismo, ¿no? Porque la alegría de dar a Cristo, al final me identifica más con Cristo, ¿no? Y por tanto me ayuda también a fortalecer más mi fe. Y cuando se hace comunitariamente, pues sucede lo mismo que personalmente. Pero a nivel práctico, yo os digo, ¿eh? O sea, puede pasar, puede darse el caso de parroquias que están haciendo primer anuncio y no cambia nada. Yo he visto que sí hay alguna, que es como una especie de cambio solamente cosmético,
que introducen pues lo que sea un método de primer anuncio, alguna cosa de ese estilo, pero con la mentalidad de antes. Entonces, por ejemplo, he visto alguna parroquia que hacen algo como alfa, pero que lo tratan como si fuera una catequesis o cosas de ese estilo. Y eso no funciona. Por eso yo creo que es importante que junto con el primer anuncio provoca también el cambio de mentalidad. Pero hay que hacerlo bien. O sea, el primer anuncio tenemos que aprender a hacer primer anuncio. No vale solamente implementar un método, sino que eso también tiene que llevar a una conversión pastoral de nuestras cabezas, de aquellos que lo llevan a cabo. Es un cambio de mentalidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, 1, 2, 3, respondo otra vez. Nombre un método de primer anuncio, que no se haya nombrado por otro de aquí de la mesa redonda. Entonces, vamos a ver cuántos métodos podemos nombrar entre los que hay aquí. 1, 2, 3, respondo otra vez. Alfa. Dale. Cursillos de cristiandad. Seminario de vida en el Espíritu. Retiro de Maús. EFETA. Oración de madres. Uno que tenemos en Francia que se llama Ven y Verás, que está... Para niños. Ah, no, para niños no. No, es la primera parte del Seminario de vida en el Espíritu adaptada. ¿Por ahí? Escuela San Andrés, el primer curso. Una luz en la noche. Coinonía. Anuncio. La catequesis del buen pastor, veo yo que tiene mucho de primer anuncio. Night Fever. Grupo Querigma. El oratorio de niños pequeños de los cooperadores de la verdad. No sé. Ya me pilláis. Bartimeo. EFETA. Ya lo dije. Ah, dijiste. Pues, Seguís ahí. Esto pues, ya es un duelo, ya son dos aquí. ¿cómo se llama este? El de Galilea. Tenemos todos los apóstoles, tenemos todos los profetas, tenemos... ¿Es todo lo que hacemos primer anuncio? Esta es una gran pregunta que yo me hago muchas veces. Y bueno, yo me hago muchas preguntas, ¿vale? Una es la estadística. La estadística, como decía alguno aquí, esto no es una cuestión de éxito, el éxito es el hecho de hacerlo. Y eso ya es algo que en sí mismo pues está bien, pero el Señor nos llama a tener fruto. ¿Cómo medimos el fruto? Y si medimos el fruto, estamos midiendo ¿qué? Estamos midiendo si la gente... Yo me acuerdo, esto es una anécdota, después de mi parroquia de origen, después de un año arduo dando catequesis a unos chavales de confirmación, decir, vamos a hacer revisión. ¿Cómo os ha ido el año? Y un chaval, yo creo que hemos ido poco al parque de atracciones. Y decir, no sé a qué me he dedicado, pero aquí ha fallado algo, ¿no? O sea, está claro que a veces nos puede pasar y podemos caer en el entretenimiento religioso o podemos medir la experiencia de amistad y de una cierta fraternidad y podemos confundir el fruto con el calorcillo que da, ¿no? El haber estado en algo. No sé si vosotros os hacéis estas reflexiones, pero por eso va un poquito por ahí la pregunta, ¿no? Si podemos hacer un primer anuncio que luego no lleve consigo el fruto del primer anuncio y si eso lo medimos. ¿Creéis que se miden las cosas en la Iglesia? Creo que se puede dar si nuestro primer anuncio se llena de personas que ya venían a misa. Eso es muy típico, invitar a Alfa o al método del primer anuncio haciendo un anuncio al final de la misa. Pues los que te vendrán son personas que ya son practicantes. Y después, otro error es que sí que te vengan personas no practicantes y que sí que tengan ahí un encuentro con Dios, pero que no se les acompañe de una manera global, es decir, que se haga el discipulado dándoles contenido, y te enseño estas cosas. Cuando en el discipulado la dimensión eclesial es básica, es decir, integrarse en una comunidad viva, crear vínculos con las personas, descubrir hermanos que te aman con tus miserias, y esto muchas veces se descuida y simplemente se dan contenidos. No sé, yo por matizar un poco con cara del tema del primer anuncio, yo veo como tres planos bien distintos, que hay que cuidar los tres, ¿no? Por un lado hay que cuidar que todos los bautizados realicemos primer anuncio, evangelicemos, en tu ambiente, en tu trabajo, o sea, eso hay que hacerlo. En segundo lugar, veo bueno que en nuestras parroquias introduzcamos el primer anuncio en todo lo que hacemos. Pues tenemos mucha gente que viene a la parroquia y no es creyente, pues también hay que hacer primer anuncio con todos ellos. Pero claro, ahí no debemos agotar el primer anuncio, sino que hay que dar un tercer paso que es, tienen que existir actividades propiamente de primer anuncio. Tenemos que implementar, llevar a cabo
para llegar a los de lejos. Claro, alfa, por ejemplo, y con esto termino, te enseña muy bien que a lo mejor tú en tu primer curso alfa no llegas a los alejados, llegas a los de cerca, en el segundo tampoco, en el tercero tampoco, pero vas abriendo círculos de invitación y a lo mejor en tu séptimo, octavo alfa, sé que llegas a gente súper alejada. Claro, pero es un trabajo. Bueno, nos vamos encontrando con un dibujo fragmentario, pero parece muy claro, hay una unanimidad en este sentido porque son gente que ha trabajado con ciertos temas, ¿no? Sale mucho alfa porque ha sido muy estructurador para gran parte de la gente que estamos aquí, ¿no? Y yo por la parte que me toca también, que le debo muchísimo a alfa. Pero es verdad que a la hora de tener una perspectiva, cuando uno hace primer anuncio, hay que ver las cosas desde el lugar a donde se quiere llegar. Y el primer anuncio es solo una puerta de entrada. ¿Creéis que el primer anuncio hoy en día se está convirtiendo en un fin en sí mismo? Y con esto abro un melón y un tema que se puede llamar la pastoral de métodos. Nos tenéis que dejar más de un minuto. No. Venga, damos libertad ahora. Vamos a soltar un poquito el formato y a ver, pero que te están grabando, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que cuando no se tiene un plan, cuando no se percibe la pastoral como una pastoral de procesos, ¿no? Sí, se puede quedar en empezar y acabar alfa y ya está. Sí que sería importante, por tanto, tener un plan. Es verdad que por falta de conocimientos muchas veces empiezas y te aventuras a algo, pero lo suyo es saber qué va después, saber que alfa tiene un principio y tiene un fin, pero tiene una continuidad, lógicamente. No le vas a enseñar el menú y luego no van a comer, ¿eh? Claro. Parece que es solo alfa, ¿no? Queremos decir el primer anuncio Sí, el en general, primer ¿no? anuncio. Lo que sea de primer primer anuncio, anuncio. sí. Sí, o sea, esto que planteas a mí sí me preocupa mucho porque creo que cuando la pastoral del primer anuncio no está integrada en una pastoral de la santidad, genera una pastoral de la mediocridad, ¿no? Y esto se ve en muchas ocasiones también y por tanto luego las personas no acaban de madurar, máxime dado que yo creo que la meta de la iniciación cristiana al final es la adoración, ¿no? Y es por tanto ofrecer la vida, ¿no? Pues como un culto a Dios y en lo que es una pastoral vocacional amplia y mucho más íntegra, ¿no? Entonces sí es verdad que puede que nos quedemos hoy día tan obsesionados por el primer anuncio en esa falta de perspectiva y si eso no vemos la meta, ¿no? Hacer santos, al final también la propia pastoral de primer anuncio se puede quedar en un mero activismo o un mero entretenimiento, ¿no? Yo un poco considero que, o sea, el gran regalo del primer anuncio es que en este caso viene acompañado de métodos. Claro que métodos es algo muy reciente en la Iglesia, porque en general lo que estábamos acostumbrados es que fuera, por ejemplo, cuando yo comencé a conocer cosas de primer anuncio, me tenía que unir a algún movimiento, ¿no? O alguna comunidad, porque por carisma realizaban esto, ¿no? Sin embargo, he visto como en estos años no solo gente con carisma específico de primer anuncio, sino que en la Iglesia hemos tenido el gran regalo de los métodos, que en esto Juan Pablo II fue un poco profético. Al hablar de nueva evangelización hablaba de nuevos métodos. Y los métodos, claro, no son un carisma, o sea, no te genera una pertenencia, una identidad. Tú estás en tu parroquia y usas un método. Implementas Emaús, implementas, yo qué sé, un Benissimois, un Benisígueme, una cosa de estas. Implementas un método y lo usas para evangelizar. Como decía Tote antes, ¿no? Puerta de entrada. El problema está, y aquí la gran confusión, hay más tiempo, ¿no? Sí, Hay le más damos tiempo. a pedido, se lo regalamos. Me regalan tiempo, gracias. El problema está, y yo creo que viene la gran confusión, que a veces queremos transformar los métodos en movimientos, ¿no? Que eso es lo delicado. Entonces, un método es un método. Y un método que luego además sigue girando sobre sí mismo. Solo, por ejemplo, hacemos una actividad y lo formamos a la gente para que solo haga esa actividad. Y pasa esa actividad y preparamos la siguiente actividad. Y es siempre la misma actividad. Dices tú, hombre, a la gente la tenemos que conducir a que crezca, ¿no? Otros caminos en la Iglesia. Ya hay crecimiento en la fe, de fortalecimiento, de implicación, de compromiso, ¿no? Por eso un método es un método que usamos, pero nunca tiene que ser... Yo creo que un fin, que aquí viene la gran dificultad. ¿Qué pasa también? Que estos métodos están tan bendecidos que, claro, transforman la vida de las personas. Y una persona dice, es que yo aquí conocí a Dios, o sea, esto no me puedo desligar de ello. Pero yo creo que sobre todo los pastores ahí tenemos que ayudar a la gente también a que
participando en eso, sigan creciendo en la fe, ¿no? Lo que decía antes Gonzalo, el tema de la santidad, que al final es lo que buscamos para todos los creyentes. Bueno. Los métodos pueden convertirse en un ídolo cuando reducimos a Dios a esa representación. Es decir, que la forma de encontrar a Dios es haciendo esto. Pues esta forma de encontrar a Dios, este método del cual Dios ha servido para tocar el corazón de tal persona, hace 10 años no funcionaba ese método y dentro de 10 años no funcionará, porque la cultura será otra. Y esto creo que es importante. Por ejemplo, ahora en Francia estamos empezando a tener una generación de jóvenes que tienen sed de Dios porque nunca jamás nadie les ha hablado de Dios. O sea, no es la generación que se bautizaron, hicieron la primera comunión y se dejaron la iglesia. No, no. Los hijos de esa generación, los que no han oído hablar de Dios nunca y que les puede atrapar cualquier testigo de Jehová a la puerta de casa o cualquier secta New Age de las energías de los chakras o el Islam. Y muchos de ellos te vienen a la iglesia que quiero bautizarme. ¿Y quién te ha hablado de Dios? Nadie. Pero quiero saber quién es Dios y llevo toda mi juventud preguntándome. Y ahora que ya soy mayor quiero que me hablen de Dios. Y el problema que estamos teniendo es que nuestros métodos de primer anuncio, os aviso porque esto pasará dentro de 10 años en España, entonces ya para que lo sepáis cuando pase, que nuestros métodos de primer anuncio... Le dejamos que esta era una pregunta libre. Peor para vosotros, peor para vosotros. Nada. Termina. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver, porque el turno de preguntas no tenemos tan asegurado por falta de tiempo. Entonces vamos a terminar aquí. Que nuestros Las métodos de preguntas primer se pueden hacer anuncio... por escrito, pero no... Nuestros métodos de primer anuncio a menudo están pensados para seducir a una persona que no tiene inquietudes, lo cual es un error, porque hay suficientes personas que tienen inquietudes, empecemos por ellos y los demás ya tendrán inquietudes más tarde. Entonces, el problema es que si tienes un primer anuncio en el que hace falta un equipo súper numeroso para hacer una acogida espectacular, para tratar de seducir al que no tiene sed, cuando tienes muchas personas que tienen sed, no tienes suficiente logística para acogerlas a todas y pierdes un tiempo fenomenal que hubieras podido dedicar a acompañar a personas que no necesitaban todo eso porque tenían sed. Y es el problema de idolatrar tal método como si el objetivo fuera seducir. Bueno, tenemos el reloj que pende sobre nosotros y no sé si las ganas de comer también y las ganas de seguir entran en lucha en este momento, pero ya se está inquietando el patio por ahí atrás y ya me están poniendo a mí también que me van a quitar el micrófono, entonces ya si me lo quitan a mí ya se acabó, ya vamos. De todas maneras, yo creo que podríamos recapitular un poco, acabando, hemos tocado unos cuantos temas y nos hemos dejado muchísimos en el tintero. Yo sé que tendréis preguntas y me encantaría porque lo teníamos pensado, pero es que no nos da la vida. Entonces, esto es un aperitivo para que digáis, oye, qué interesante, aquí hay tema, ¿verdad? Aquí hay cosas que podemos aprender. Todavía estarán por aquí, flotando durante el encuentro, nuestros panelistas o mesas redondistas, no sé cómo se dice en español, porque en inglés se dice panel. Y lo importante es que entendamos que esto es algo que no solo se nos abre como una actividad más, sino que el primer anuncio es nuclear en la conversión pastoral, en la reconstrucción de la Iglesia y en la propuesta evangelizadora que nos hace la Iglesia hoy en día. Y el primer anuncio no es una anécdota, no es algo que pasa puntualmente, es algo que siempre ha estado. ¿Cómo acabar, ¿no? Yo os había dicho, oye, ¿qué recomendarías a alguien que quiere empezar? Y yo sé que hay preguntas, pero imaginaos, ¿no?, que esta gente que quiere empezar aquí, que ya son equipos, que ya están haciendo cosas, necesitan una recomendación, una cosa como la que nos ha dado David, ¿no? Oye, cuidado que dentro de 10 años os va a pasar esto, ¿no? Pues ahora os digo a los otros tres, y con eso ya acabamos, ¿qué recomendarías a la gente que aborda el primer anuncio en este momento? Como comunidad, como parroquia, ¿qué error no cometer? ¿Qué camino seguir? ¿Qué personas reclutar? No sé, lo que llevéis dentro, ¿no? A ver, yo creo que no podemos olvidar que la evangelización se hace mediante una relación interpersonal, ¿no?, de un tú a tú. Jesús se relaciona con 12, comunitaria y personalmente, y así van conociendo el reino, ¿no? Entonces, los métodos y las actividades no son más que excusas para fomentar una relación personal y que alguien que desea a Dios se encuentre con Él, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, sobre todo en mi parroquia, cuando viene alguien que lo que a la gente le ayuda no tanto es ¡ah, qué homilia tan bonita! ¡Qué coro tan estupendo! ¡Qué retablo tan maravilloso! Lo primero que dice alguien que ha venido de fuera y que incluso está alejado, dice
¿qué ambiente tenéis, ¿no? En definitiva, es una comunidad, es una parroquia ilusionada, ¿no? Que se quiere, ¿no? Que tiene a Cristo en el centro, lo que al final causa envidia y admiración al que no tiene eso, que en el fondo está encontrando ante sus ojos, ¿no? Entonces, ¿yo qué recomendaría? Pues os recomendaría pues, que, partiendo, ¿no? De esta vivencia personal de Jesucristo, podamos tener comunidades magníficas que hagan que en el fondo todo el mundo desee encontrarse con algo que tenemos y que los demás pues, aún no han encontrado. Bien. Yo os diría que ánimo, que vais a vivir una aventura apasionante. Ánimo, vais a disfrutar mucho. Yo os animaría, desde luego, a eso de venid y lo veréis, ¿no? Cuando alguien está empezando, vamos a visitar a tal parroquia que lleva tiempo en esto, ¿no? El entusiasmar por el testimonio. Eso yo creo que siempre nos despierta a nosotros las ganas por. Y desde luego el apoyo, ¿no? Muy bien, pues si das por buena tu recomendación, si no tienes una nueva, yo creo que podemos ya cerrar. No lo tenemos, perdóname. Es que no quiero una pregunta ahora así porque los demás van a tener. Tenemos que seguir, lo siento. Vamos a hacerlo en lo personal, ¿vale? Que lo podemos hacer en lo personal luego. Silvia tiene unos anuncios, soy Manuel. Os doy las gracias a todos por vuestra participación. Creo que hay mucho andado, pero hay mucho por andar. Y vosotros sois un ejemplo y vosotros tenéis que recoger el guante y saber que esto es una labor de toda la Iglesia. Aunque hayamos estado un poco clericales, hemos pensado en pastores. Hay una segunda parte que es la que hace que esto funcione, que son los laicos, las comunidades y las parroquias. Y esto no es iniciativa de uno solo, es algo que está pasando en la Iglesia y que va a pasar en la medida en la que todos lo abracemos. Nada, muchas gracias y bueno, anuncios y no nos finales. Vamos, un aplauso aquí para Primeros anuncios. ¡Bravo! ¡Bravo!